Buenas tardes camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os vengo a presentar dos puertas para iniciaros en uno de los grandes, en uno de los escritores capitales del siglo XX. Se trata nada más y nada menos que del autor de El Ulises, del irlandés James Joyce. A mucha gente le entra urticaria cuando escucha el nombre de Joyce y, oye, es natural hasta cierto punto. La obra del irlandés en realidad es muy pequeña, se reduce tan solo a 6 libros. Sin embargo, es endiabladamente compleja, y no solo compleja de interpretar, que también, sino sobre todo endiabladamente compleja incluso de leer. Es muy difícil a veces empezar una frase de James Joyce y terminarla de una sola sentada, de una sola mirada. Para explicarlo de una forma muy simple, James Joyce es a la literatura lo que Pablo Picasso es a la pintura, alguien que aterriza en el mundo a principios de siglo y desde un conocimiento obsesivo y casi enfermizo de la tradición empieza a dinamitar las técnicas literarias y narrativas establecidas hasta ese momento. James Joyce rompe con todo, o vaya, prácticamente con todo lo que se puede romper. Rompe la continuidad, rompe el lenguaje y rompe incluso la gramática. A esa complejidad técnica hay que añadirle una dificultad más, y es que las obras de James Joyce en realidad no tienen trama, no tienen una trama como tal, porque la trama en sí misma es humo, es una anécdota, un pretexto. De hecho, el objetivo del irlandés es tomar un microscopio y ponerlo sobre esos retazos de vida, esas tramas minúsculas, esos pequeños momentos de existencia humana, y a partir de estos mínimos episodios capturar los movimientos de la conciencia, de la mente. He dicho que James Joyce tiene muy poca obra, sin embargo todas ellas son muy extensas y además cada una pertenece a un género distinto. Por eso mi propuesta de hoy es iniciarnos en este escritor a través de dos obras muy pequeñas, de dos puertas mucho más accesibles al mundo de este gran escritor. La primera propuesta de hoy es el cuento de Los Muertos, el último relato del libro de relatos de James Joyce, titulado Dublineses. Bien, el cuento de Los Muertos es el que cierra el libro, pero más que un cuento en sí mismo es prácticamente una novela corta, y por eso me parece tan buena entrada a la obra de James Joyce, porque, en fin, es un relato de respiración larga que sin embargo reúne muchas de las características y obsesiones del autor y que además se puede leer de forma completamente independiente. De hecho, en algunas ocasiones el cuento de Los Muertos se ha editado por separado del libro Dublineses. Se ha editado, como os he comentado, como si fuera una novela corta en sí misma. La narración sigue a Gabriel Conroy y su esposa Greta durante una cena de Nochevieja en la casa de sus tías, las Morkan, en Dublín. La velada destaca por la música, los bailes y las conversaciones animadas. Sin embargo, a medida que la noche progresa, Gabriel empieza a reflexionar sobre su vida y la relación con su esposa. Después de la fiesta, Gabriel y Greta regresan a su hotel. En un momento íntimo, Gabriel se siente emocionalmente conectado con su esposa y está listo para expresar su amor por ella. Sin embargo, Greta se sumerge en una melancolía repentina. Es entonces que Greta comparte una historia de juventud, un amor platónico por un joven llamado Michael Furey. Además, Greta revela que el joven Michael estuvo a punto de suicidarse porque ella no correspondió a su amor. Esta revelación conmueve profundamente a Gabriel, quien se da cuenta que, aunque es el esposo de Greta, este nunca ha llegado a comprender completamente los interiores, los sentimientos y las experiencias de su esposa. El cuento concluye con Gabriel mirando por la ventana mientras copos de nieve caen sobre Dublín. Se da cuenta de la conexión entre los vivos y los muertos, comprendiendo que, en cierto sentido, todos están muertos para los demás, ya que las personas raramente comprenden completamente las complejidades de las vidas y las experiencias ajenas.
El cuento de los muertos destaca por su atmósfera melancólica. Se hacen presente constantemente los recuerdos y las personas que ya no están, los muertos, como indica el título. De este modo, la memoria se convierte en el núcleo del cuento y James Joyce nos muestra cómo desde este núcleo se irradia hasta el presente, transformando e influenciando la vida de los personajes. La nieve que cae al final del cuento y que se va acumulando hasta convertirse en una masa blanca simboliza, de hecho, la conexión entre los vivos y los muertos. Señala lo inevitable de la muerte y cómo de algún modo todas las vidas son intercambiables. Bien, camaradas, la segunda propuesta de hoy es el último capítulo de la novela más famosa de James Joyce, el Ulises. Se trata del capítulo titulado Penélope, el capítulo que, como ya os he comentado, cierra el libro. Un capítulo que se ha editado en muchas ocasiones como una novela corta independiente al mismo libro. Y además es no solo el capítulo más famoso del Ulises, sino en muchas ocasiones el favorito de los lectores. Pongámonos en contexto. El Ulises es considerada una de las obras más influyentes del siglo XX y destaca sobre todo por su complejidad narrativa y sus revoluciones estilísticas. La historia está ambientada en un solo día, el 16 de junio de 1904, y sigue los pasos de tres personajes principales, Stefan Dedalus, Leopold Bloom y Molly Bloom. La novela se estructura en 18 capítulos que siguen las aventuras de estos personajes mientras atraviesan la ciudad. Sin embargo, cada uno de estos capítulos está escrito con una técnica narrativa distinta y en el caso de Penélope, el último capítulo, se trata de un larguísimo monólogo interior centrado en Molly Bloom, la esposa del protagonista. Molly es una mujer sensual y apasionada, cuyos pensamientos y deseos se exploran en este último capítulo. Durante el monólogo, Molly reflexiona sobre diversos temas, especialmente sobre su relación con Leopold, su infidelidad pasada, sus deseos, su juventud, sus encuentros amorosos y sus pensamientos sobre el sexo y el matrimonio. El texto es fluido y no contiene signos de puntuación, rebosa de asociaciones libres y recuerdos que reflejan el flujo de conciencia y la complejidad de la mente de Molly. El capítulo se titula Penélope en contraste con los hechos expuestos. Recordemos que Penélope es la esposa de Ulises, la mujer que espera durante 10 años el regreso de su esposo, pese al asedio de constantes pretendientes. Joyce, en su Odisea moderna, nos presenta el ejemplo contrario. Molly Bloom no ha esperado a su esposo durante 10 años, al contrario. Molly Bloom le ha sido infiel a su esposo ese mismo día y mientras espera el regreso de este a la casa, rememora los encuentros amorosos de su juventud. A medida que Molly comparte sus pensamientos más íntimos, revela su vulnerabilidad emocional. De hecho, el monólogo culmina en la famosa palabra sí, que señala la autoafirmación y la aceptación de la vida misma en toda su complejidad, reconciliando a Molly con sus propias experiencias y deseos. Bien, camaradas, esto es todo por hoy. En otros vídeos me habéis comentado que no os gusta que exponga demasiado el argumento o la resolución en los vídeos. Sin embargo, y francamente hablando, en el caso de Joyce, ya os lo he comentado, el argumento, la trama en sí misma es lo de menos. Que Molly Bloom termine el relato y el mismo libro repitiendo 3 veces la palabra sí no altera en nada la trama ni el argumento de la novela como tal. Y esta es, digamos, la propuesta que yo os intento hacer. Una experiencia de lectura que no tiene que ver con la trama, que no tiene que ver con el argumento, sino con los caminos. ¿Qué recursos utiliza Joyce para llevarnos hasta aquí? ¿Por qué estos recursos y no otros? Me parece que es ahí donde reside la auténtica literatura. El viaje, camaradas, es la experiencia de leer, es la lectura en sí misma y no el final de las obras. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer.
comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.